Buenos días a todos. Buenas, Manuel. Muy buenas, hola. Cuando usted quiera. Listo, estamos listos para comenzar la clase, ¿vale? Voy a ver, voy a abrir un momentito el chat. Aquí estamos, vale. Vale, me voy a dejar por aquí el chat abierto por si alguno quiere decir algo o participar, o si queréis hablar sin ningún problema, directamente utilicéis el micrófono, pero vamos allá. A ver, la clase de hoy veo que estáis solamente 6 conectados ahora mismo. La clase de hoy vamos a ver el tema un tema que he construido que se llama presión, lo he querido llamar así, porque entiendo que durante todo el temario de bomberos pues siempre aparece mucho este concepto, está muy relacionado con nuestro trabajo, las bombas, temas de hidráulica, y bueno, pues entiendo que es un tema con la suficiente entidad como para aglutinar en un solo tema todas las cosas relacionadas con la presión. O sea que antes de comenzar, aunque estáis muy pocos, sois 6 los que estáis, pero si tenéis alguna duda que hacer de la clase anterior o comentar algo, bueno, que no sea la clase anterior, si queréis comentar alguna cosa o preguntar, me podéis hacerlo. No sé si es el caso o no, pero bueno, siempre me gusta al principio de la clase pues abrir este turno de palabra o animar a la gente a que participe. Bueno, pues vamos para allá. Vamos a hablar de presión, ¿vale? Que todos sabemos lo que es, pero vamos a intentar profundizar un poco en el tema. Como siempre, os muestro el índice del tema, una parte de definición, una parte de unidades de medida sobre la presión, ya que, bueno, en la parte en la que yo veo las unidades de medida excluyo las eléctricas y las de presión bueno, creo que son más interesantes y las aparto aquí. Vamos a ver presión atmosférica y conceptos relacionados con la presión atmosférica, como la presión de vacío, el experimento de Torricelli, dispositivos para medir la presión, al final siempre pues utilizamos muchos los manómetros, ¿vale? Vamos a ver qué es la presión dinámica y por último, bueno, pues unas pequeñas preguntas y problemitas que he preparado pues para dar un poco de norte sobre lo que yo entiendo que podrían preguntarnos en un examen, ¿vale? Y esta se me ha pasado. Esta de aquí, presión dinámica. Bueno, vamos a ver qué es la presión, ¿vale? La presión como tal es una magnitud física que se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie, ¿vale? Fuerza ejercida por unidad de superficie. La represento por la letra P y es una magnitud escalar, ¿vale? A ver, recordamos, las magnitudes físicas pueden ser escalares o vectoriales. Las vectoriales tienen siempre un carácter geométrico porque están asociadas a una dirección, a un sentido. El ejemplo más típico es una fuerza, una velocidad, una aceleración, ¿vale? Pero la presión no es una magnitud vectorial, ¿vale? Porque no tiene un carácter geométrico o direccional. La presión de algo lo es en todo en todo su ser, en toda su materia, todas las partes que lo componen, ¿vale? Entonces, si hablamos de una fuerza F, la pongo como un vector, ¿vale? Una fuerza que ejerce su acción perpendicularmente sobre una superficie de área A, ¿vale? Se define la presión como el cociente entre el módulo de esa fuerza, ¿vale? Y esa superficie, ¿vale? Donde ya os digo que esa fuerza F es considerando perpendicularmente a la superficie, ¿vale? Esa es la definición física de presión. La unidad de medida es SI, es el pascal, ¿vale? Equivalente al newton por metro cuadrado. Más adelante vemos esta unidad y más que hay para la presión, ¿vale? Esa es la definición de presión. Un ejemplito rápido de cálculo de presión. Supongamos que esto es un pistón, ¿vale? Donde aquí hay un líquido, fluido, un gas, un líquido, ¿vale? Y con este pistón, esto es una jeringuilla como las medicinales, digamos, pues ejercemos una fuerza, ¿vale? Así. Esta fuerza por el dispositivo, por el pistón, se ejerce sobre todo este círculo con esta superficie, con lo cual la presión a la que estamos sometiendo este fluido, ¿vale? Conocida es esta fuerza y conocida el área de la superficie, ¿vale? Decimos que la fuerza son
314 newton y tiene un radio, ¿vale? Este círculo de 10 centímetros, la presión es fuerza entre superficie es pi por r al cuadrado, pues 314, entre tanto, 100 pascales, ¿vale? Eso es la presión, no, en el fondo, en el principio no tiene más que eso, ¿vale? Es un ejemplo sencillo, simple, ¿vale? Pero fuerza y presión son cosas diferentes, no debemos confundir una cosa, ¿vale?, con la otra. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos ese paralelepípedo y palabra que añado, ¿no? Esa nos la echamos a la hucha, por si a algún iluminado se le ocurriera un examen tipo test, poner en el enunciado paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo? Pues es la figura geométrica de la caja de cerillas, es decir, es un cuerpo volumétrico, un cuerpo en 3 dimensiones, ¿vale?, que está formado por 6 caras rectangulares, ¿vale? El cubo es el dado, ¿vale?, el cuerpo de 3 dimensiones con 6 caras, todas iguales, formadas por cuadrados. Pues el paralelepípedo es cuando sus caras son rectángulos. Pues bien, supongamos que tiene ese cuerpo un peso de 45 newton y estas dimensiones, ¿vale? 2 por 0, las dimensiones que sean. Pues bien, el peso, ¿vale?, o la fuerza que ejerce este cuerpo cuando apoya sobre algo es siempre el mismo, es su peso. Es decir, la fuerza que ejerce este cuerpo es su peso en newton, es un valor que se mide en newton. Sin embargo, la presión que ejerce este cuerpo no es la misma, ¿vale? Depende de la cara sobre la que está apoyado, ¿vale? Es decir, no es lo mismo la fuerza que la presión que ejerce el mismo cuerpo, ¿vale?, con el mismo peso. Uno se mide en newton, unidad de fuerza, el otro se mide en pascales, unidad de presión, ¿vale? Efectivamente, claro, cuanto menor es la superficie sobre la que apoya el cuerpo, ¿vale?, pues mayor es la presión, ¿vale? Si presión es fuerza dividido por superficie, ¿vale?, la fuerza que ejerce ese cuerpo al apoyar es su peso, que siempre es el mismo, los 45 newton que hemos dicho, ¿vale? Pero cuanto menor sea el área de la cara en la que apoya, pues mayor es la presión, ¿no? Y aquí lo vemos. Cuando apoya sobre esta cara, ¿vale?, hace 25 newton metros, 25 pascales, aquí 45, y en este caso que apoya sobre una superficie menor aún, ¿vale?, pues 100 pascales, 100 newton por metro cuadrado. Con lo cual, no confundamos una cosa con la otra, fuerza y presión, ¿vale? Y se me ocurre tener una pregunta. No sé, pero el enunciado de una pregunta podría referirse a, bueno, plantearnos un caso genérico, pues, no sé, pues con una punta y un martillo le doy un golpe de tantos newton, ¿no? ¿Qué fuerza, qué presión se ejerce? ¿Vale? Diferenciemos, ven, los conceptos, uno y otro, ¿vale? Porque en muchas situaciones lo relevante no es la fuerza que se ejerce, sino la presión, ¿vale? La magnitud que se está evaluando es la presión. Se me ocurre, por ejemplo, pues el ejemplito este que pongo aquí, ¿no? Si cogemos un lápiz con goma, como viene aquí, ¿no?, y le apretamos así con los 2 dedos, pues la parte que tiene goma no nos duele, por la parte que sí tiene la punta nos duele, haciendo la misma fuerza. Porque la fuerza que hacemos al apretar así, al comprimir el lápiz, la fuerza es la misma. ¿Pero por qué nos duele por la parte de la punta? Pues nos duele porque la presión que está ejerciendo el cuerpo sobre nosotros es mayor aquí que aquí, ¿vale? Aquí se ve, ¿no?, la presión, la fuerza se ejerce sobre esta superficie, aquí la misma fuerza se ejerce sobre esta superficie. A menor superficie, mayor presión, mayor dolor, ¿vale? El concepto es diferente. O, ¿por qué el clavo hinca al golpearlo? Pues hinca porque se vence la resistencia de la madera, porque la presión que ejerce la punta del clavo, ¿vale?, es mayor que la resistencia del material. Entonces, a poca fuerza que hagamos, como el punto de contacto del clavo, la punta, con la madera es muy pequeña, ahí la presión es muy grande y vence la resistencia del material y penetra, ¿vale?, la punta, ¿vale? Ahí es un ejemplo donde se ve la diferencia entre la fuerza que ejerce el martillo, que serían los newton que impactan contra la cabeza, y la presión en que se traduce esa fuerza, ¿vale? O por qué, por ejemplo, por qué se hunde, ¿no?, el coche este, ¿no?, por las ruedas, ¿por qué se hunden ahí en la arena? Pues por una cuestión de presión igualmente, ¿vale? En este caso la resistencia de los materiales es una presión también, ¿vale? Entonces,
digamos, la presión que ha ejercido la rueda sobre la arena es mayor que la misma resistencia de la arena y por eso se ha hundido. Es el mismo caso que el clavo, ¿vale? Y por ese motivo, ¿vale? Cuando un vehículo transita por un terreno, vamos a decir, pues con poca resistencia, por ejemplo, fanagoso o con tierra o arena, ¿vale? ¿Qué se hace? ¿Alguien me sabe decir qué se hace con los neumáticos? Desinflarlos. ¿Perdón? Desinflarlos. Correcto. ¿Y al desinflarlos qué se logra? Aumentar la superficie de contacto. Correcto. Con lo cual la presión que ejerce el neumático sobre el suelo es mayor o menor. Mayor. Es mayor, ¿vale? Esa es la cuestión, ¿vale? Perdón, la presión que se ejerce es menor, ¿vale? Con lo cual al ejercer menor presión, pues digamos, aquello no se hunde, ¿vale? Es decir, al deshinchar los neumáticos, digamos, es como si estuviera en esta parte, ¿vale? de la goma, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurre, ¿vale? Un dato del DBSI, de la sección cuarta, referida a intervenciones de los bomberos, habla de las características de los viales de acceso a los edificios, ¿vale? Tenéis que hacer con el disco duro, no sé si sabéis de lo que estoy hablando o no, pero si ya le habéis dado alguna vuelta al temario, supongo que sí, ¿vale? Si cambiamos de tema, me voy al código técnico, ¿vale? Documento básico seguridad contra incendios, sección cuarta o quinta, no recuerdo, creo que es la quinta, ¿vale? Dice intervenciones de los bomberos. Ahí se dan una serie de características de cómo debe ser el entorno de los edificios para que los bomberos puedan acceder, ¿vale? Y se dan dos datos precisamente referidos a la presión. Dice que la capacidad portante del vial, es decir, del camino que llega al edificio, debe ser superior a 20 kN metro cuadrado. ¿Vale? Eso es un valor de presión, es decir, el acceso a un edificio no puede ser un terreno o una vía de arena. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque un camino de bomberos ni un vehículo normal podría decir. Entonces, el código técnico que se dedica precisamente a eso, a especificar cómo deben ser las cosas, pues en concreto en esto, que es, oye, cómo deben ser los edificios para que los bomberos, en caso de intervención, puedan acudir, ¿vale? Exige una capacidad portante al vial, es la resistencia del suelo, ¿vale? 20 kN metro cuadrado. También habla de una resistencia al punzonamiento, ¿vale? Y dice que exactamente lo que dice es que las arquetas metálicas deben tener una resistencia al punzonamiento que soporten 100 kN sobre un diámetro de 20 centímetros. En el fondo, lo que está estableciendo aquí también es una resistencia, ¿vale? Pues de las tapas de los registros, de las alcantarillas, las tapas de los registros de luz, de agua, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso no lo da como una presión, como unos newton por metro cuadrado, sino que habla de una fuerza, 100 kN, sobre una superficie, ¿vale? Un diámetro de 20 centímetros. Esto viene referido un poco, pues entiendo, esto es una interpretación mía, ¿vale? Viene referido, supongo, pues a los apoyos, ¿vale? Que tienen los vehículos de altura. Las escalas, para desplegar la escalera, pues lo primero que tienen que hacer es sacar sus apoyos y esto, bueno, pues ejerce una fuerza, bueno, pues importante porque al final se concentra todo en esta superficie y entiendo que este dato de resistencia al funcionamiento pues es por este motivo. Pero vamos, eso es una interpretación mía anecdótica. Lo que hay que saber o lo que nos pudieran preguntar es el dato objetivo y claro que da el DBSI, ¿vale? Ah, sí, DBSI 5. Dudaba si era la sección cuarta o 5. Sí, la 4 es la de instalaciones de protección contra incendios y la 5, intervención de los bomberos, correcto. Muy bien. Más cositas. ¿Qué tenemos por aquí? La presión en un fluido, ¿vale? Un fluido, a ver, tenemos claro, un fluido es un líquido o un gas, ¿vale? Pues bien, la presión es una variable de estado principal de un fluido, ¿vale? Siempre la presión de un líquido o un gas depende de su densidad y de su temperatura. Siempre son variables que están relacionadas. Claro, a ver, si hablamos de hidráulico, hablamos de agua, cuando algo está, eso lo vemos más tarde, cuando algo está al aire, ¿vale? Pues siempre la presión es la atmosférica, ¿vale? Es decir, si pensamos en el vaso de agua, yo estoy bebiendo agua, tengo un vaso de agua delante del ordenador, ¿vale? Pues la presión del agua
es la atmosférica. ¿Por qué? Pues porque está en contacto con la atmósfera. Todo aquello que está al aire abierto, ¿vale?, está a presión atmosférica. ¿Vale? Mi cuerpo, tu cuerpo, el vuestro, está a presión atmosférica porque está en contacto con el aire. ¿Vale? Para que haya algo, un fluido o lo que sea, que no esté a presión atmosférica, tiene que estar encerrado, ¿vale?, en un recipiente estanco, un recipiente hermético. ¿Vale? Y ahí puede estar a más o menos presión que la atmosférica. ¿Vale? Esto es un concepto que nos tiene que quedar claro. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo digo por lo siguiente. Pregunta. Bombero, extinguiendo, manguera con una lanza abierta, está echando un chorro de agua, ¿vale? Imaginemos, ¿no? Pues la típica foto, si lo conocéis o lo habéis hecho, un jardín, da igual que sea una manguera de bombero que una de jardín, ¿vale? A ver, con el chorro de agua saliendo por la manguera, si ponemos el dedo y que nos dé el chorro en el dedo, aquello, pues, digamos, nos impacta, nos da fuerza. Pregunta, ¿a qué presión está ese agua que impacta contra nuestro dedo que nos ha dado el chorro? ¿Qué me decís? ¿A qué presión está el agua que impacta con el dedo cuando lo pongo delante del chorro de la manguera? De la atmosférica, ¿no? Lo que tiene es velocidad. Eso es, ¿vale? Eso es, ese es el concepto, ¿vale? Lo he escrito ahí, todo cuerpo en contacto con el aire abierto está siempre a la presión atmosférica, ¿vale? Que sí, que tiene velocidad y pongo el dedo y aquello parece que tiene mucha presión. Lo decimos así, oye, dale más presión, ¿vale? Es que el agua tiene mucha presión porque me da con más fuerza. Es una forma de hablar, ¿vale? Pero realmente cuando el agua, por mucha presión a la que haya estado sometido, dentro de la manguera o en la bomba, sí, pero una vez que sale fuera, ¿vale?, la presión es la atmosférica, tiene más velocidad, claro, y eso es lo que impacta contra mí, como si me tiras una piedra, ¿no? Pues me tiras una piedra a la cara, me duele, ¿vale? Pero la piedra está a presión atmosférica, ¿vale? Pues en el caso del agua es lo mismo, ¿vale? Ese concepto me gustaría que os quedarais con. Para que algo tenga más presión que la atmosférica o menos, encerrado, ¿vale?, en un recipiente hermético. ¿Qué efecto produce la presión de un fluido? Me da igual que sea un gas o que sea un líquido, ¿vale? Pues el efecto que produce una máquina o el efecto que puede producir es una fuerza, ¿vale? Es el principio en el que se basa, por ejemplo, los gatos hidráulicos. ¿Por qué el gato levanta el coche? ¿Vale? Pues porque por dentro tiene un dispositivo que al final es un mecanismo de este tipo, ¿no? Hago una fuerza por un lado, transmite una presión, ¿vale? Transmite una presión al líquido y ese líquido ejerce una fuerza en la otra parte mucho mayor, amplificada por una relación de superficie, ¿vale? Ese es el principio de Pascal. Lo podemos ver en el tema de hidráulica, no me voy a meter ahora, pero el efecto de la presión de un fluido es ejercer una fuerza. Y también otro concepto, otra idea que quiero que tengamos claro es que cuando algo está sometido a presión, ¿vale?, almacena una energía, ¿vale? Almacena una energía. Por ejemplo, si vemos este depósito a presión, os lo digo, que estalla, dices, bueno, ha estallado, se ha inflamado, pero bueno, si aquello estalla es porque tenía presión, ¿no? Este recipiente roto, ¿vale? Dice, bueno, ¿cómo se ha roto? ¿Cómo ha reventado? Porque hay que hacer mucha fuerza, o se tiene que desencadenar mucha energía para romper eso, porque lo que está a presión, ¿vale?, almacena energía. Una forma de almacenar energía es en forma de presión, de aumento de la presión, ¿vale? Es otro concepto que quiero que tengamos claro. Y me venía a la mente algo que, ¿verdad?, se me ha ido. Claro. Precisamente por la energía en forma de presión, ¿vale?, que almacenan los recipientes a presión, pues aquello se convierte en un objeto peligroso, ¿vale? No sé si lo sabéis, os lo digo, pero existe una reglamentación europea y que está llevada, legislación me refiero, y que está llevada, por supuesto, a la legislación española, sobre los aparatos a presión. Es decir, habéis estudiado, ¿no? Los extintores están sometidos a una serie de pruebas, deben tener una serie de características, son los extintores y cualquier elemento, cualquier depósito o tubería que está sometida a presión, ¿vale?, pues tiene una legislación, tiene unos reglamentos técnicos exigentes y largos. ¿Por qué? Pues porque son objetos peligrosos, porque aquello si falla puede causar daño sobre las personas. Al final, digamos, la ley, aparte de otras cosas, lo que pretende es proteger
a las personas, ¿no? Garantizar la seguridad de las personas. ¿Vale? Con lo cual, ya os digo, algo sometido a presión es algo que almacena energía en forma de presión. A ver, os pinto esto, ¿lo veis? ¿Vale? Tenemos ahí una montaña preciosa, eso es el Cervino o el Matterhorn, ¿vale? Y tenemos ahí un astronauta que está en el espacio exterior. Y os pregunto, ¿dónde podemos decir que la presión es cero? ¿Dónde decís que la presión es cero? Fuera de la atmósfera, ¿no? Fuera de la atmósfera. ¿Y en la montaña no podemos decir que la presión es cero? O si ponemos ahí un manómetro, y el manómetro este que está aquí, abierto, ¿vale? La atmósfera, lo ponemos ahí, ¿cuánto marca? ¿Marca algo o marca cero? ¿Veis? A ver. Cero absoluto no marcaría, ¿no? Estando dentro de la atmósfera siempre marcará la atmosférica. Correcto, vale, correcto. A ver, la pregunta es un poco lo de menos. La cuestión es que os planteo la duda, ¿no? o la reflexión, porque siempre que se habla de presión, ¿vale? Ocurre en todas las situaciones, ¿no? Cuando estás dentro de un tema, estás en un ámbito, se habla con unas palabras que tienen más significado del que realmente se expresa. Es decir, cuando hablamos de presión, según en el contexto o a lo que nos estemos refiriendo, estamos hablando de una cosa o la de otra. En este caso, lo que quiero diferenciar o hablar o explicaros que tengamos claros los conceptos es la presión absoluta y la presión relativa. Entonces, yo creo que en los dos casos, tanto en la montaña como en el espacio exterior, se puede decir, la presión es cero. Sí, la presión es cero, ¿vale? Claro, en el espacio exterior estamos hablando siempre de una presión absoluta, ¿vale? Y ahí, pues la presión absoluta es cero, pero no vamos a ponerle, cuando hablamos o cuando nos referiremos a ello, el apellido de absoluta, ¿vale? Sin embargo, podemos decir que la presión aquí, en algún contexto, en la montaña, decimos, oye, la presión ahí es cero. Sí, la presión manométrica ahí es cero. O si quieres, la presión ahí siempre la atmosférica, ¿vale? La cuestión es que siempre que se habla, ¿vale? Nos podemos estar refiriendo a una presión relativa o a una presión absoluta, ¿vale? Por ejemplo, me surge una cuestión, ¿no? Que os planteo. Dice, a ver, cambio de tercio. Equipos de bombero, cojines de aire de bombero, ¿vale? Tenemos cojines de alta, media, baja, no sé cómo los habéis estudiado, pero siempre hay cojines de alta o baja. Cojines de baja, a 0,5, ¿vale? Funcionan a 0,5 bares. Y dices, espérate, un cojín que funciona a 0,5, que funciona a menos de la presión atmosférica, a 0,5 bares, que es menor de la presión atmosférica. Y no sé, a lo mejor puede chocar o eso nos puede hacer dudar. No, lo que hay que hacer es tenerlo claro, ¿no? Cuando se dice que la presión de trabajo de un cojín de aire es de 0,5 bares, es una presión relativa, ¿vale? Es una presión manométrica. Te está diciendo que funciona a 0,5 bares por encima de la presión atmosférica, ¿vale? Entonces, diferenciemos los dos conceptos, presión absoluta y presión relativa. La presión absoluta es la que se mide con respecto al vacío perfecto, ¿vale? Donde, en teoría, la presión es cero. La presión en el espacio estelar, donde no hay atmósfera, donde no hay nada, ¿vale? Pues se puede decir que la presión es cero, es nula, ¿vale? La magnitud física presión, ¿vale? Es siempre una presión absoluta y su valor mínimo es cero. Es decir, en una ecuación, una ley física, una fórmula matemática, ¿vale? Si aparece la P de presión, el valor que pongamos ahí tiene que ser una presión absoluta. Las leyes físicas son universales, ¿no? No están referidas a la presión atmosférica de la Tierra, porque tiene que ser igualmente válida en la Tierra que en Marte que en cualquier otro lugar, ¿vale? Con lo cual, la presión que pongamos en una ley física debe ser siempre la absoluta, la presión absoluta. ¿Y qué es la presión relativa? Bueno, pues es una presión, pero medida respecto a una presión de referencia P sub 0. ¿Vale? De forma que una presión relativa es la presión absoluta menos ese valor de referencia. Claro, ¿cuál suele ser ese valor de referencia? Pues la presión atmosférica.
¿vale? La cual, claro, aquí lo que estoy restando, esto sería una ecuación física, ¿no? Si resto dos magnitudes, tienen que ser de la misma naturaleza, pues es una presión absoluta, claro que sí. ¿Qué valores puede tomar la presión absoluta? Bueno, pues siempre positivos, ¿vale? Mayores que 0. Es decir, ¿hay alguna situación en la que yo pueda ver que una presión es negativa? Esto funciona a menos 0,04. Vale, eso tiene significado, ¿vale? Como siempre, no le ponemos el apellido a esa presión, pero tiene significado. Pero una presión absoluta, ¿vale?, no puede tener valores negativos. Es algo así como si decimos, oye, un volumen de menos 5 metros cúbicos. A ver, no tiene sentido un volumen negativo. Tiene sentido un volumen grande, un volumen pequeño, próximo a 0, ¿vale? Pero un volumen negativo es un poco como la imagen esa imposible, ¿no? Es lo que he puesto ahí, esa escalera que ni sube ni baja ni deja de subir. No sé, que no tiene sentido. Pues es lo que le ocurre a la presión absoluta. No puede tener un valor negativo, ¿vale? Sin embargo, una presión relativa, ¿vale? Pues sí. También se llama a la presión relativa presión manométrica, ¿vale? Es lo mismo, una presión manométrica relativa. La manométrica es la presión que mide el aparato, el manómetro, y está siempre, ¿vale?, pues referida a la atmosférica. La presión manométrica mide la absoluta P, ¿vale?, menos la presión atmosférica. Por ese motivo, ¿vale?, os decía que en el principio, en la fotografía esta que había en la montaña, el Matterhorn, ¿vale?, ¿podemos decir que la presión ahí es 0? Bueno, la presión manométrica, ¿vale?, ahí al exterior, pues sí es 0. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la presión es la atmosférica menos la presión atmosférica, pues 0. Es decir, cualquier manómetro conectado a un recipiente abierto a la atmósfera, lo que está midiendo es la presión atmosférica. La diferencia con la presión atmosférica, como no hay ninguna diferencia, pues es 0. ¿Vale? Claro, a diferencia de la presión absoluta, que siempre es positiva, mayor que 0, la manométrica pues puede tomar valores positivos, negativos y nulos. ¿Vale? Está claro, una presión manométrica positiva, ¿vale?, es superior a la atmosférica, una presión manométrica negativa es inferior a la atmosférica, y cuando, bueno, pues la presión que se mide es la misma atmosférica, pues el valor es nulo, obviamente. ¿Vale? Más madera. Vamos a ver las unidades de medida, ¿vale? ¿Cuál es en el sistema internacional la unidad de medida de la presión? Pues el pascal, ¿vale? Su nombre es Pascal y se escribe con minúscula, y su símbolo es PA, la primera con mayúscula, PA. Y el nombre es debido a un científico que se llamaba Pascal, francés. En el sistema internacional, se llama así, es una unidad derivada con nombre propio, ¿vale? Porque realmente el Pascal es Newton dividido metro cuadrado, ¿vale? Las unidades con nombre propio del sistema internacional, pues el Pascal, el Newton, el hercio, el julio, el vatio, ¿vale?, son unidades derivadas con nombre propio, porque se derivan de las unidades básicas. Lo que pasa es que para no hablar de kilogramo metro segundo cuadrado, que es Newton, ¿vale?, pues se le pone directamente una unidad. A la presión le ocurre lo mismo, ¿vale? El Newton dividido en metro cuadrado se le llama Pascal. Es exactamente lo mismo. De manera que se podría definir un Pascal como la presión que ejerce la fuerza de un Newton perpendicularmente sobre la superficie de un metro cuadrado. ¿Vale? Múltiplos comunes que se utilicen, que se oigan, que se vean escritos del Pascal, pues el hectopascal, el kilopascal, el megapascal, ¿vale? Porque el Pascal realmente es una unidad muy pequeña. Y para la presión atmosférica, ¿vale?, la unidad que se utiliza es el hectopascal, ¿vale? Es la unidad preferida para medir la presión atmosférica, la que se mide en meteorología. El pascal es una unidad muy pequeña, ¿vale? Porque una atmósfera, la presión atmosférica normal, una atmósfera es 101.325 pascales, 1013 hectopascales.
¿vale? 1013 hectopascales. Si lo veis en las noticias, cuando mencionan o aparece escrito en la pantalla pues un valor de presión, ¿vale? Pues ronda los 1000 y poco, o menos de 1000, pero muy poco menos de 1000, 900 muy largos, ¿vale? Y esos son hectopascales. Entonces veis que, claro, hacen falta 100.000 pascales, más de 100.000 pascales, para alcanzar la presión atmosférica. El pascal es una unidad muy pequeña. Hacernos una idea de la masa que produce un pascal. Si un pascal es un newton dividido por un metro cuadrado, ¿vale? Y un newton podemos decir que son 0,102 kilogramos fuerza. Si queremos la fuerza que produce un newton es el peso de 102 gramos fuerza, ¿vale? Podríamos decir que un pascal es la presión que ejercen pues, la masa de 102 gramos, ¿vale? Sobre una superficie de 1 metro cuadrado. O sea, un metro cuadrado aquello es bastante grande, pues pon 100 gramos encima, pues la presión que está soportando, digamos, toda esa superficie sería un pascal. Es una unidad muy pequeña, ¿vale? 102 gramos fuerza por metro cuadrado. Para compararlo con el gramaje, ¿vale? De los tipos de papel, para hacernos una idea, ¿vale? El papel de fumar puede tener un gramaje de entre 12 y 25 gramos por metro cuadrado. El de periódico entre 40 y 45, ¿no? Para hacernos una idea. El de escritura, cartón 120 gramos por metro cuadrado. Es decir, y el cartón tú lo coges y aquello pues como que pesa poco, ¿no? Por mucha superficie que tenga. Entonces, bueno, para hacernos una idea de cuánto es un pascal, porque muchas veces todos sabemos lo que es un litro, un kilo, a ir a 60 kilómetros hora, pero un pascal pues no tenemos manera de medirlo, pues es una presión realmente pequeña. Más unidades de presión. A ver, también está el milímetro de mercurio, ¿vale? ¿Por qué? Pues por el experimento de Torricelli, que se hizo con una columna de mercurio, con lo cual es una medida también utilizada, ¿vale? Para medir la presión. El torr, ¿vale? Que es exactamente equivalente al milímetro de mercurio, su símbolo es de mayúscula OR, por Torricelli, por el nombre del que hizo el experimento. Y también la presión se mide en longitud de columna de agua, ¿vale? CA significa columna de agua, con lo cual una manera de medir presión es metro de columna de agua o centímetro de columna de agua, milímetro de columna de agua, ¿vale? Toda columna de líquido produce una presión hidrostática equivalente a la altura, ¿vale? Que alcanza esa columna de líquido según la densidad del líquido, ¿vale? Son unidades de presión, ¿vale? Milímetro de mercurio, el torr, y en agua pues se habla de metros, de centímetros o milímetros de columna de agua. Estos símbolos, así como el milímetro de mercurio, si es una unidad establecida en el SI, no es una unidad SI, no lo es, pero el SI sí habla de otras unidades y les da el símbolo correcto, que es este, mmHg y todo junto, ¿vale? Metro de columna de agua, centímetro y tal, estos no son unidades o símbolos de la unidad establecidos en el SI, ¿vale? Lo podemos encontrar así como si aparece escrito metro, ¿vale? Columna de agua, ¿vale? Podemos hablar de una unidad atmosférica de presión, ¿vale? Que es la atmósfera. ¿Por qué? Pues porque es la referencia clara, ¿no? De presión. ¿Qué presión hay más perceptible o imperceptible precisamente que la atmosférica? ¿Vale? Pues se define la presión, la unidad atmósfera con su símbolo ATM, ¿vale? Que es equivalente a la presión atmosférica, a 101.325 pascales. Esa es la equivalencia entre atmósfera y pascales, ¿vale? Es la conocida como atmósfera física, ¿vale? Otra unidad de medida. Sistema técnico, ¿vale? El sistema técnico es otro sistema de unidades que está basado en el metro, en el segundo y en el kilogramo fuerza, ¿vale? Que es la fuerza con que la Tierra trae a la masa de 1 kilo. Entonces, según esas unidades básicas, la unidad natural de presión en este sistema sería el kilogramo fuerza por metro cuadrado, ¿vale? Sin embargo, no se utiliza esta unidad, ¿vale? El kilogramo fuerza por metro cuadrado pues no se utiliza. ¿Por qué? Porque es muy pequeña. Se utiliza el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, ¿vale? Kilogramo fuerza por
centímetro cuadrado. Se conoce generalmente como no kilogramo fuerza, sino kilo centímetro cuadrado. Y de hecho, como suele venir expresado, como suele aparecer en manómetros, en documentación, en libros, es kilogramo centímetro cuadrado. ¿Vale? Y esto también se le llama muchas veces kilo. Oye, ¿a cuántos kilos de presión, a cuántos kilos se hincha la rueda? ¿Vale? Eso es algo común. ¿A cuántos kilos? Métele 3 kilos. Claro, lo que os digo, que muchas veces cuando se habla, según el contexto, pues tenemos que entender el significado de las palabras. Ni es kilo de masa, ni es kilo por centímetro cuadrado, realmente es un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. ¿Vale? Pero, ojo, es unidad de presión. ¿Y por qué esta unidad? Bueno, pues esta unidad resulta útil porque el 1 kilogramo centímetro cuadrado, 1 kilogramo fuerza centímetro cuadrado, aproximadamente es la presión atmosférica. ¿Vale? Es la presión atmosférica. Entonces, por diferenciar las dos, también el kilogramo centímetro cuadrado se puede denominar, en algún sitio podréis encontrar que aparece como atmósfera técnica, AT, ¿vale? Por oposición a la atmósfera física, ¿vale? AT. ¿Vale? Atmósfera técnica o física, AT. ¿Vale? 1 kilogramo fuerza, centímetro cuadrado, aproximadamente igual a una atmósfera. Más unidades. Pues tenemos el bar y la varia. ¿Vale? El bar, su nombre es bar y su símbolo es bar, exactamente igual como se escriba, es otra unidad de presión aceptada por el SI. Equivalente exactamente a 10 a la 5 pascales. ¿Vale? Y 1 millón de varias. Bueno, ahora lo vemos. Su múltiplo común del bar es el milibar, es equivalente al hectopascal. ¿Vale? La varia es la unidad de presión en el sistema CGS, ¿vale? El sistema cegesimal, que está basado en el centímetro, en el gramo y en el segundo. Entonces, una varia, ¿vale? Pues sería una dina dividido 1 centímetro cuadrado. ¿Vale? Unidades de presión. En el sistema inglés, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos el PSI, ¿vale? Dicho en español, bueno, decimos al final PSI o PSI, ¿vale? Su símbolo es PSI porque es el acrónimo de Pound Square Inch, ¿vale? Libra por pulgada cuadrada. Que no es libra, porque libra es unidad de masa, ¿vale? Pero realmente sería la libra fuerza. Ocurre con el kilo y el kilogramo fuerza. Pues en el sistema inglés ocurre igual con la libra, ¿vale? Una libra por pulgada cuadrada. Es unidad de fuerza dividido por unidad de superficie, ¿vale? La pulgada es unidad de longitud, ¿vale? Cuadrada o al cuadrado es unidad de superficie. ¿Vale? Con lo cual, estas son las principales unidades de medida que tenemos. ¿Vale? Y se utilizan, realmente los manómetros pues aparecen las diferentes unidades. Por ejemplo, en este manómetro que aparece, estos son, fíjate, estos son milímetros, no sé si lo veis, creo que sí, ¿no? Son milímetros H2O, milímetros de agua, milímetros de columna de agua. ¿Vale? En un manómetro de columna, ¿vale? Pues directamente la medición de la altura, de la diferencia de altura entre los dos líquidos, ¿vale? Pues mide la presión, bien en milímetros, en centímetros, de agua o de mercurio, del dispositivo, del líquido que sea. ¿Vale? Esto, que es el aparato para medir la tensión, ¿vale? Los valores de tensión son, ¿cuánto? Tengo la tensión muy alta porque la tengo a 17, o la tengo muy baja porque la tengo a 7, ¿vale? Esos números de 12, 17, 15, 8, ¿vale? Lo normal, la tensión, digamos, de libro no patológica sana, es tenerla alta en 12 y la baja en 8, ¿vale? Pues esos valores de 12 y 8 son milímetros de mercurio, ¿vale? Es una medida de milímetros de mercurio. Bueno, pues como se mide en medicina tradicionalmente la presión sanguínea. ¿Vale? La presión atmosférica, que se mide en hectopascales, lo he dicho. Y bueno, pues el sistema inglés y los americanos que utilizan el PSI o el INHG. INHG son pulgadas de mercurio o pulgadas, ¿vale? de agua. ¿Vale? Unidad de longitud de columna de un líquido. ¿Ok? ¿Qué hay que saberse? Bueno, hombre, que hay que saberse. Esto como queráis, ¿vale? Pero
hay una equivalencia exacta y hay una equivalencia pues, aproximada entre las unidades. ¿Vale? Esto lo tenemos que tener claro, ¿vale? Esto que he puesto aquí en verde, ¿vale? Que una atmósfera es un bar o es un kilo centímetro cuadrado aproximadamente igual, a efectos prácticos es así. Es decir, hablar de atmósferas, bares o kilos centímetro cuadrado, a efectos prácticos es exactamente igual. ¿Vale? Es decir, si voy a hinchar las ruedas del coche y veo que la pegatina que tienen los coches dice ruedas delanteras a 2,4, ¿vale? Pues ese 2,4, que es que ese 2,4 es una presión absoluta o manométrica o relativa. Relativa. Relativa, ¿vale? Es decir, cuando vemos la presión de hinchado de los neumáticos, si es 2,4, son 2,4 bares o kilos, me da igual, por encima, claro, que es lo que va a medir el reloj que tengo con la manguera, por encima de la presión atmosférica. ¿Vale? Entonces, esto lo tengamos claro, pero exactamente no es así. Es decir, si vamos aquí a las equivalencias exactas, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ¿vale? Aquí tengo la columna del 1, ¿vale? Pues, por ejemplo, a ver, una atmósfera no es un bar, ¿vale? Una atmósfera en bares es, o si lo quiero aquí, un bar es en atmósferas 0,987, ¿vale? O un kilo centímetro cuadrado, pues no es una atmósfera, es 0,968, ¿vale? O un kilo centímetro cuadrado, pues es 0,981, ¿vale? Es decir, las equivalencias no son exactas. O una atmósfera, ¿vale? Pues no es un kilo, es 1,03 kilos, ¿vale? Pues, en fin. Entonces, claro, si nos queremos, esto ya a gusto del consumidor, si os queréis memorizar o aprender esta tabla, es para poder responder a preguntas del tipo, ¿qué es más presión? ¿Una atmósfera, un bar o un kilo centímetro cuadrado? ¿Vale? Es decir, esa pregunta tipo test nos lo pueden decir, ¿no? ¿Qué ejerce más presión? O aplicando la presión de una atmósfera o de un bar sobre la misma superficie, ¿dónde se obtiene más fuerza? ¿Vale? La pregunta que nos está haciendo es, bueno, pues conocer la equivalencia exacta, saber cuánto es más o menos las diferentes unidades de medida. Entonces, a la vista de esta tabla, os pregunto, ¿qué unidad entre atmósfera, bar y kilo centímetro cuadrado? ¿Vale? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es el orden? Mayor sería kilo, ¿no? Después bar y después atmósfera, ¿no? No, al revés. Ah, claro, es verdad, ¿Vale? exacto. De izquierda a derecha es mayor a menor, vale. Claro. Es decir, para saber qué es más, si una atmósfera, un bar o un kilo, ¿vale? Refirámoslo todo a una misma unidad. Es decir, miremos una columna, cualquiera de ellas me vale. ¿Vale? Entonces veremos que la misma cantidad de 1, ¿vale? Pues es más en atmósferas que en bares que en kilos. ¿Vale? ¿Veis cómo es? A ver, ahí os lo dejo. Ya esto como queráis, o memorizáis los valores o por lo menos el orden, que una atmósfera es más que un bar, que es más que un kilo. ¿Vale? Pero esto es lo que os decía de que uno cuando estudia, aparte de estudiar, tiene un poco que intuir o que pensar cómo nos lo podían preguntar en una pregunta tipo test. ¿Vale? Luego realmente tampoco, esta tabla parece muy grande, pero no tiene tantos números. ¿Vale? No tiene realmente tantos números. ¿Por qué? A ver, hay ciertos números que tengo que conocer. ¿Vale? Eso sí o sí. ¿Vale? Que una atmósfera son 101.325 pascales, pues eso pues vamos a memorizarlo. ¿Vale? Que la presión atmosférica, que una atmósfera física son 760 milímetros de mercurio, pues también hay que saberlo, porque es el experimento de Torricelli. ¿Vale? Que un PSI son 14,7 atmósferas, hombre, por lo menos que me quede por aquí, 14, 14,5, pero saber, por ejemplo, qué orden de magnitud es, ¿no? Porque, oye, 30 PSI, pues 30 PSI más o menos son 2 atmósferas, más o menos. ¿Vale? ¿Que una atmósfera son 10 metros de columna de agua? Pues esto sí tengo que saberlo. ¿Vale? Es decir, que
eso lo sabemos, cada 10 metros de altura en agua, ¿vale? Es un bar más, una atmósfera más. Entonces, si os fijáis, pues realmente no son tantos los valores, porque, bueno, en metros de columna de agua, pues 10,33, 10,20, 10, ¿vale? El 760, ¿vale? Pues hay que saberlo. Fijaros por aquí, por ejemplo, la equivalencia en pascales, pues 1,013, 10 a la 5, 1,0981, que después estos aparecen aquí, 0,981, 981, 981. Y el 981, ¿vale? Pues viene realmente de G, ¿vale? De la aceleración de la gravedad. En fin, bueno, si os ponéis a memorizar esta tabla porque queráis hacerlo, pues, bueno, no son tantos números, se pueden simplificar todos un poquito. Ok, presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Bueno, presión es fuerza dividido por superficie. Pues, ¿qué ocurre? Pues que la columna de fluido, en este caso de aire que hay de aquí hasta el espacio exterior, pues tiene un peso, aquello pesa, que se ejerce sobre una superficie, ¿vale? Pues esa medida, ese peso sobre esa superficie que evaluáramos, ¿vale? Es lo que produce la presión atmosférica. Mira, aquí he puesto el dato la densidad del aire a 0 grados Celsius es de 1,29 kilos por metro cúbico. Supongo que esto será presión atmosférica, ¿vale? Este dato. Es decir, si cogemos un metro cúbico de aire, ¿vale? Aquello pesa 1,29 kilos, un kilito, ¿vale? Que no es, digamos, no es despreciable, ¿vale? Con lo cual, el peso de toda esa columna es lo que produce la presión atmosférica. Ya os lo he dicho, pero siempre que hablamos de presión atmosférica, estamos refiriendo a una presión absoluta, ¿vale? Y su valor no es fijo. O sea, cuando os he dicho antes, la presión atmosférica es una atmósfera. Bueno, sabemos que no, ¿vale? El valor de la presión atmosférica depende, siempre. ¿Depende de qué? Pues de qué altura de columna de aire estemos considerando, con lo cual esa altura, pues, en el mar, o en la playa o en la montaña no es la misma, porque estamos más arriba o más abajo en la Tierra, no es lo mismo la altura que tenemos de columna, y depende de las condiciones climatológicas. Precisamente lo que produce el clima es las diferencias de presión que hay en la atmósfera. Al final, las borrascas, los anticiclones, el viento, es porque el aire va de lugares de mayor presión a lugares de menor presión. No hay otro motivo, ¿vale? Entonces, siempre, la presión atmosférica siempre varía. Bueno, oscila aproximadamente, bueno, más o menos, por poner unos números, pues puede ser de 950 hectopascales, que eso es una borrasca, un borrascón, a 1050 hectopascales, ¿vale? Pues un tiempo anticiclónico que se llama, donde los lugares de altas presiones, pues no hay, digamos, no hay movimientos de aire. Pero su valor normalizado, el valor normal, son 1013 hectopascales, ¿vale? Hectopascal, unidad en la que se mide la presión atmosférica, pues 1013 es el valor de referencia. Bueno, la presión atmosférica, si no se nota, claro, os he dicho antes, un metro cúbico de aire pesa 1,29 kg, ya, pero si yo al levantarlo, aquello no lo levanto, no lo noto, claro, no lo notas porque la presión se ejerce por todas partes, sin dirección, con lo cual no, a efectos de fuerza no lo vemos, ¿no? Pero está ahí, ¿vale? Si hacemos este experimento, que consiste en coger un vaso, lo lleno de agua hasta arriba, lo enraso y lo tapo, ¿vale? Con un papel o con algo que lo pueda tapar de manera que no quede aire ahí, ¿vale? Si le doy la vuelta al vaso, ¿vale? Es decir, el vaso lleno de agua, el papel por debajo y quito la mano, ¿vale? Realmente sucede esto, ¿vale? El vaso, o el papel o el agua que hay dentro del vaso no cae, ¿vale? Se queda quieto. ¿Por qué? Bueno, pues porque la presión atmosférica, ¿vale? Que está por todo el vaso, pues ejerce una fuerza hacia arriba por aquí al vaso, ¿vale? Y hay una fuerza o una presión que es la que está sosteniendo el peso del agua e impide que caiga, ¿vale? Mira, vamos a verlo, ¿vale? Si analizamos un poco, tendríamos por una parte el peso del agua. El agua quiere caer, ¿no? Yo cojo un vaso sin tapar, lo vuelco, el agua cae por su propio peso, como caen las cosas.
¿Vale? Pero aquí, ¿qué ocurre? Pues que la fuerza que ejerce la atmósfera sobre el papel impide, compensa el peso de ese agua, ¿vale? Lo pongo así con vectores. Y digo que, claro, si eso sucede, es porque la fuerza que ejerce la atmósfera es mayor que el peso del agua, de ese volumen de agua. Y nos olvidamos de los vectores, porque estamos en la misma dirección, ¿vale? Podemos decir que módulo, pues la fuerza que ejerce la atmósfera es mayor que el peso del agua, ¿vale? Si dividimos la desigualdad entre el peso del agua, es lo mismo que decir que la fuerza de la atmósfera entre el peso del agua es mayor que 1. No sé cuánto, pero es mayor que 1, ¿vale? Es lo mismo. Pues si le ponemos algunos valores, ¿vale? Decimos que tenemos un vaso de 10 centímetros de altura, ¿vale? La altura del vaso son 10 centímetros, podemos calcular el peso de ese agua, ¿vale? Todo peso es masa por aceleración de la gravedad, la masa es densidad por volumen, ¿vale? Y el volumen podemos decir que es la altura del prisma S por el área de la base, ¿vale? Bueno, dije que queda aquí. Pues bien, el peso del agua, pues tenemos el churro este que tenemos aquí, que es densidad altura por área de la base por G. Y la fuerza que ejerce la atmósfera, ¿cuánto es? Bueno, fuerza es presión por superficie sobre la que actúa, ¿vale? Por definición de presión, ¿vale? Con lo cual, ¿qué fuerza ejerce la atmósfera? Presión atmosférica por la superficie sobre la que se ejerce esa fuerza, el área de la misma base, ¿vale? Sustituyo valores, ¿vale? Área de la base se va, es decir, es independiente, ¿vale? del área de la base, de lo grande o pequeño, no de lo alto, sino de lo grande o pequeño del diámetro de ese vaso, ¿vale? Y pongo valores, ¿vale? Voy a poner valores siempre en las mismas unidades, ¿vale? Voy a poner unidades SI. Presión atmosférica, pues 101.300, ¿vale? Hectopascales, pascales. Densidad del agua 1000, altura 10 centímetros, pues son 0,1 metros, ¿vale? Y aceleración de la gravedad 10 he puesto. Y eso da 101,3. Con lo cual, efectivamente, o sea, es que la fuerza que ejerce la atmósfera es 100 veces, más de 100 veces el peso de ese agua. Es mucho mayor y por ese motivo, ¿vale? Pues no cae. Más de 100 veces el peso de ese agua. Ok. Vamos a ver, relacionado con la presión atmosférica, pues, ¿qué es el experimento de Torricelli? ¿Vale? Yo os lo cuento, pero este dibujo lo ilustra bastante bien. Tengo un tubo, ¿vale? Que está cerrado por un extremo y abierto por el otro, ¿vale? Cerrado y abierto. Lo lleno completamente de mercurio, ¿vale? Y lo tapo con el dedo, ¿vale? De manera que no queda nada, no queda aire, ¿vale? Entre mi dedo y el mercurio no queda nada, está enrasado a tope. Entonces, tapando el extremo abierto del tubo, sumerjo el extremo abierto, lo sumerjo en el mismo líquido, en mercurio, ¿vale? Y ahora, bueno, pues quito el dedo, ¿vale? Y sostengo el tubito a ver qué pasa. Este es el extremo cerrado, ¿vale? Pues lo que sucede es que este tubo, que es, vamos a decir, largo, imaginemos 1 metro, ¿vale? Pues resulta que desciende la columna de líquido hasta que se queda justamente a una altura de 760 milímetros, ¿vale? Esa es la altura que queda de mercurio. Esa es la altura que queda de mercurio. Y este es el experimento de Torricelli, esto fue lo que hizo. Con ello demostró o le puso un valor a la presión atmosférica. Vamos a verlo. Claro, en el experimento del vaso de agua veíamos que la presión atmosférica es mayor que el peso, ¿vale? De la columna de agua. En este caso, la columna de agua tiene una altura de 10 centímetros, 0,1 metros, ¿vale? Pero claro, si meto un líquido que es más denso, el mercurio es más denso que el agua, ¿qué ocurre? Que la presión de la columna de agua, ¿vale? Equilibra justo la presión atmosférica, ¿vale? ¿Por qué lo equilibra? Bueno, pues porque cuando le doy la vuelta al tubo, pues el líquido pues fluye, no tiene ningún problema. Pero claro, también la presión atmosférica empuja hacia abajo. Pues en ese equilibrio, ¿qué sucede? Pues sucede que como a la misma altura de un líquido, ¿vale? La presión es la misma, la presión que hay aquí
dentro del tubo, digamos, es la misma que hay aquí, porque el líquido es el mismo. Entonces se equilibran una y otra. ¿Vale? Es decir, la presión atmosférica es equivalente a la columna de líquido que producen una columna de 76 centímetros de altura. ¿Vale? Eso es lo que hizo Torricelli. Entonces, claro, efectivamente, es decir, la presión aquí es la que hay debida al líquido y la que hay debido a la presión que hay aquí, la atmosférica. La presión que hay aquí es la de la columna de líquido, más dice aquí vacío, es decir, la presión ahí es 0. ¿Vale? Con lo cual, pues igualan las dos. Y os pregunto, esta es una pregunta un poco de nota. Al hacer el experimento de Torricelli, ¿aquí realmente se hace el vacío? ¿Lo sabéis? ¿Alguien me sabe contestar? Hombre, si pensamos un poco, si habéis oído algo, algún documental o algo, decir, el vacío perfecto no se puede alcanzar, o es muy difícil hacer un vacío perfecto, ¿no? O tal. Eso siempre yo creo que alguna vez lo hemos oído. El experimento de Torricelli veis que es es bien sencillo de reproducir. Entonces, ¿qué ocurre? Que haciendo esto puedo obtener aquí vacío, un vacío perfecto. ¿Vale? Pues, perdón. La respuesta es que no. ¿Vale? Es decir, eso realmente no es el vacío. A efectos prácticos sí es el vacío, pero realmente lo que ocurre aquí, o de lo que está lleno esto, ¿vale? Es de vapor de mercurio. ¿Vale? Ahí lo que hay es vapor de mercurio a la presión de vapor del mercurio a la temperatura a la que esté. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esa presión de vapor del mercurio a la temperatura es muy, 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 muy pequeña. Muy pequeña, ¿vale? Pero no es una presión 0. Bueno. ¿Por qué se me ha...? Ahí. Bueno, denominaciones de presión. Ya más o menos os he hablado de ello, de los apellidos que tiene la presión, pero lo vemos, ¿no? ¿Qué es la presión barométrica? ¿Vale? Se llama presión barométrica a la presión atmosférica. ¿Por qué? Pues porque el aparato, ¿vale?, que mide la presión atmosférica se llama barómetro, ¿vale? Con lo cual hablar de presión atmosférica o presión barométrica es exactamente lo mismo. Este reloj, ¿no?, que se utiliza muchas veces como un elemento decorativo, ¿vale?, porque fue de los primeros barómetros que hubo, pues da la presión barométrica, ¿vale? Con lo cual barométrica o atmosférica es lo mismo. Es la presión manométrica, una presión relativa, ¿vale? También se llama efectiva, ¿vale? Y se mide con un manómetro, ¿vale? El aparato, ¿vale?, es manómetro. El manómetro mide relativa, el barómetro mide la atmosférica, la absoluta, la que hay fuera, ¿vale? Ya os he dicho que la manométrica relativa es una presión con respecto a la atmosférica. ¿Qué se llama atmósfera normal o atmósfera estándar? Bueno, pues la presión de 101.325 pascales, que equivale a una columna de mercurio de 760 milímetros de altura, ¿vale? Lo que se conoce como atmósfera normal o estándar. ¿Es una presión manométrica normalizada? Bueno, pues cuando el valor de referencia, ¿vale?, pues se ha establecido precisamente en el valor anterior, en la atmósfera normal. Es decir, la manométrica normalizada, y pongo aquí medida en pascales, es la presión absoluta que vendrá dada en pascales menos este valor concreto, menos este número. Al meter aquí un número absoluto, pues tengo que referir y saber cuáles son las unidades, ¿vale?, en las que tengo que medir o mido las otras magnitudes. Bueno, y si lo representamos así gráficamente, ¿vale? Si decimos que aquí medimos, esto es una medida en eje vertical simplemente, ¿vale? No tiene sentido el eje horizontal, no representa nada, es una forma, pues, de pintarlo, ¿no? Si aquí medimos la presión absoluta, la presión crece hacia arriba, ¿vale?, pues tendríamos aquí abajo el cero absoluto, ¿vale? Aquí arriba, ¿vale?, en esta línea aquí punteada roja sería la presión atmosférica normal o estándar, ¿vale?, los 101.325, un valor fijo, ¿vale? Sin embargo, fijaros cómo oscila
¿vale? Cómo oscila esta curva así roja, sería la presión barométrica o la presión atmosférica local, es decir, la presión atmosférica real pues varía y oscila, pero bueno, en fin, oscila en torno a los 101.000 pascales, ¿vale? Con lo cual oscila. La presión barométrica, ¿vale? ¿Cuál es? Pues la medida de la presión atmosférica, es decir, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Es una presión absoluta. La presión atmosférica normal es este valor de aquí, ¿vale? Siempre fijo, el punteado. A ver, la presión, si esta línea de aquí, ¿vale? Si representa la presión que hay en un recipiente, ¿vale? Una botella de butano, por ejemplo, queremos medir esta presión. La presión manométrica, la que registraría el manómetro que ponemos en esa botella, pues vendría desde la presión atmosférica local, la que hay realmente en ese lugar, hasta la presión a la que se encuentra ese recipiente. Y la manométrica normalizada sería desde el valor estandarizado. ¿Vale? Bueno, es una forma de ver las presiones. Más, la presión de vacío. Bueno, pues presión de vacío o simplemente vacío es una presión absoluta, ¿vale? Inferior a la atmosférica. ¿Vale? Es una presión inferior. Hay vacío si allí hay una presión menor que la atmosférica, en valor absoluto. ¿Vale? La presión de vacío, bueno, pues oscila entre 0 y 1, ¿vale? Hablando en términos absolutos. Siempre que sean atmósferas, vales o kilos, ¿vale? La presión de vacío pues siempre oscilará entre 0 y 1. Pero si hablo de una presión manométrica, ¿vale? Pues podría decir que la presión oscila de -1 a 0, ¿vale? Donde 0 sería presión atmosférica, ¿vale? Y -1 sería el vacío perfecto, ¿vale? Es decir, varía desde -1 a 0, ¿vale? Según cómo queramos leerlo o entenderlo. Aquí tendríamos un esquema similar, ¿no? a la anterior, pero para el vacío. Igualmente, aquí abajo es el vacío absoluto, hacia arriba se mide una presión absoluta, ¿no? Y el rango de vacío pues sería desde el 0 hasta la presión atmosférica, ¿vale? Un vacío absoluto, una medida absoluta, sería partiendo desde aquí, desde el 0 hasta el valor de vacío que fuera. Una presión de vacío relativo, ¿vale? Tendría su origen el 0 aquí. Y si crece hacia abajo, ¿vale? Pues serían valores negativos, ¿vale? Esta es la presión atmosférica, presión manométrica y una presión absoluta, ¿vale? Si esto es una presión a medir, pues la presión absoluta, pues la manométrica más la atmosférica, ¿vale? Aspiración de agua. ¿Qué es aspirar agua? Este es otro concepto relacionado con la presión atmosférica, ¿vale? Que se ve también, lo veo en el tema de hidráulica, ¿no? ¿Qué es aspirar? Bueno, se entiende por aspirar, elevar un líquido, ¿vale? Pero desde arriba, ¿vale? Es decir, hacerlo, impulsarlo de alguna manera, pero desde arriba. Es decir, lo que hago cuando se bebe con una pajita es aspirar, ¿vale? Porque realmente cuando uno aspira, quien sube el líquido no es uno, ¿vale? Sino lo que estás haciendo es de alguna manera reproducción del experimento de Torricelli, o si quieres, es la presión atmosférica quien eleva, ¿vale? Esa columna de líquido y te lo mete el contenido del vaso en la boca, ¿vale? Fijaros, en el experimento de Torricelli, ¿qué hacíamos? Hacíamos aquí un vacío, aparecía un vacío aquí arriba, ¿vale? Entonces, cuando se aspira, además de necesitarse una tubería rígida, ¿vale? Rígida, ¿por qué? Pues porque lo que se hace es, en la parte superior, bueno, al aspirar, se sumerge el extremo, un extremo del tubo rígido en el líquido que quiero elevar, ¿vale? Y por el otro extremo, ¿vale? Lo que se hace es reducir la presión, ¿vale? Al bajar la presión, ¿vale? Pues la columna de líquido se produce por la presión atmosférica, ¿vale? Ese es el concepto de aspiración, ¿vale? Eso es aspirar, ¿vale? Ya os digo, es la columna, es la presión atmosférica la que produce la columna,
dicho de otra forma, si aumento la presión aquí dentro, es decir, si meto aquí más aire y la presión no es cero, sino que es más que cero, pues esta columna pues irá hacia abajo. ¿Vale? Pues el efecto contrario, si disminuyo, claro, disminuir la presión es sacar el aire. Al sacar el aire de la pajita, cuando la introduzco en el vaso y en mi boca, ¿vale? Pues al sacar el aire lo que hago es disminuir la presión y directamente pues se equilibra con el líquido que sube, ¿vale? Ese es el concepto de aspiración de agua. Más madera, venga, continúo. ¿Qué más tenemos? Dispositivos para medir la presión. ¿Vale? Hay dos tipos de instrumentos. A ver, si nos vamos al diccionario de la Real Academia y busco manómetro, dice eso, dice instrumento que mide la presión. Medida, mano, debe ser presión, ¿vale? Pues medida de la presión, ¿vale? Un manómetro, según el diccionario, es instrumento para medir la presión. Pero hay dos tipos de instrumentos. El diccionario es un diccionario de la lengua, ¿vale? Es cómo hablamos, el significado de las palabras. Pero en nuestra especialidad o en este contexto, hablando de medida de presión, tenemos una parte los manómetros, que son los que miden la presión de un fluido contenido en un recipiente con respecto a la presión atmosférica, y tenemos los barómetros, ¿vale? Que son los que miden la presión del aire de la atmósfera. ¿Vale? Es decir, manómetros y barómetros, aunque realmente, ¿vale? Según el diccionario, los dos son manómetros, ¿vale? Pero los diferenciamos. ¿Qué tipos de barómetros hay? Los que miden la presión atmosférica. Pues hay de mercurio, aneroides, que son estos antiguos, electrónicos, los relojes estos lo que miden son la presión atmosférica, o barógrafo, se llama barógrafo, el que registra la evolución de la presión atmosférica con el tiempo. ¿Vale? Este instrumento que te va pintando aquí, esto va girando, es un papel que gira, y ahí esto es una aguja que pinta, tiene un lápiz, ¿vale? Y va pues pintando ahí pues cómo oscila o cómo varía la presión atmosférica. Los barómetros de mercurio, bueno, pues reproducen de alguna manera el experimento de Torricelli. Son una columna de mercurio ¿vale? Donde se puede medir la altura que tiene, si es más de 760 o menos de 760. Perdonad, me ha salido un mensaje diciéndome que mi conexión es inestable. ¿Me estáis oyendo? Sí, ¿Sí? Vale, pues ahora sí, se oye bien. Vale, vale, de acuerdo. Vale, pues continúo. Bueno, aneroide son estos digamos, barómetros antiguos porque están basados en esta cápsula que hay aquí, ¿vale? Que es una cápsula que tiene cierta rigidez o rigidez medida, donde está hecho el vacío, ahí hay un vacío grande, eso está tarado, entonces pues según digamos, la caja se hunda o no, pues se registra la variación del volumen de esa caja, se registra mediante un mecanismo en el giro de las manecillas del reloj aquí, por eso mide la presión ahí. ¿Vale? Esas cápsulas de vacío se llaman cápsulas de Vivier, porque son de las primeras que se inventaron. Son barómetros para medir la presión atmosférica, manómetros, ¿vale? Para medir la presión de un fluido contenido. Podemos distinguir de columna líquida, metálicos o de membrana. Y bueno, la nomenclatura que tienen, según midan presión o vacío, entendiendo por presión mayor que la atmosférica o menor que la atmosférica, tenemos manómetros, que miden siempre una presión positiva, vacuómetros, que miden solo vacío, y manovacómetros, ¿vale? Que miden tanto presión como depresión. Os pregunto, a ver, pregunta. Bomba contra incendios montada en un camión de bomberos. De estos tres, manómetro, vacuómetro, manovacómetro, ¿cuáles tiene? Una bomba contra incendios. ¿Me sabéis decir? Manómetro y manovacuómetro. Vale, correcto. Vacuómetro no tiene, ¿no? Está incluido en el manovacuómetro. Vale, correcto. Vale. Segunda pregunta.
¿Cuántos manómetros tiene o puede tener? 2. 2. ¿Por qué o para qué? Una para la etapa de baja y toda la de alta. Correcto. Muy bien. Vale. ¿Y el manovacúmetro? Si ya tengo 2 manómetros para la de alta y para la de baja, y aparte hay un tercer reloj, un manovacúmetro, ¿dónde demonios está eso que mide? En la entrada de aspiración. En alta la aspiración. En la entrada de aspiración. Vale, correcto. Efectivamente, el manovacúmetro, al final, o sea, pensad que cada manómetro de estos es un tubito, ¿vale? Que está conectado a un punto de la bomba, ¿vale? Pues, como ha dicho el compañero, hay 2 manómetros, uno en la etapa con un manguito que llega a la etapa, a una parte donde está la etapa de alta, otro que llega a la etapa de baja, y el manovacúmetro, el latiguillo, la manguerita esa, pues está en la entrada de aspiración. Vale. Y ya la última pregunta. A ver, última pregunta. El manovacúmetro, cuando estamos aspirando, pues indicará un valor negativo, de vacío, pero la pregunta es, ¿hay alguna circunstancia en la que el manovacúmetro mide una presión positiva? Sí, cuando se le mete agua desde el exterior a la bomba. Vale, correcto. Vale, pues veo que estás muy puesto. Bueno, muy bien. Hemos jugado este juego. A ver, yo cuando hago preguntas, vamos a ver. Me gusta plantear las preguntas para que hagáis la reflexión. ¿Te las sabes? Pues perfecto, se ve que estás preparado. El que no, pues bueno, os hago hacer la reflexión o que os planteéis eso. Y como siempre vuelvo, fijaros, ¿esto me lo pueden preguntar en un tipo test? Pues sí, pues son preguntas como muy acibles en un tipo test y muy de bombero, ¿no? Pero es de tener los conceptos, entiendo los conceptos claros. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, ¿cómo es un manómetro de columna? Bueno, pues es un tubo, ¿vale? Que está graduado, tiene una regla donde mide pues milímetros o centímetros. Entonces, ese tubo tiene 2 entradas, de manera que lo que se mide es la diferencia, ¿vale? De presión que hay entre este punto y este punto, ¿vale? Si hay una diferencia de presión, pues significa que hay una diferencia, perdón, si hay una diferencia de presión se manifestará en una diferencia de altura en el líquido por una parte y por el otro. O sea, pensad que es el mismo. Aquí no se ve bien, bueno, sí se ve, ¿no? Aquí se ve que está por aquí y continúa por aquí. Es un tubo comunicado doblado. Bueno, manómetro de columna. Tenemos los manómetros metálicos o de Bourdon, ¿cómo era? Y metálicos basados en el tubo de Bourdon. Los manómetros de bomberos que se utilizan para el agua están basados en un tubo de Bourdon, que se llama. ¿Vale? ¿Esto qué es? Bueno, pues es un tubo curvado con una sección ovalada, ¿vale? Y los hay de diferentes maneras, ¿vale? Pueden ser tipo C, un espiral o helicoidal, pero todo esto es un manómetro, es un tubo de Bourdon. Este es ¿veis aquí que se ve? Son fotografías, ¿vale? Son diferentes tubos de Bourdon, ahí se ve. Entonces, ¿cómo demonios funciona esto? Bueno, pues si este es el tubo de Bourdon, realmente el manómetro, uno de estos, lo que tiene por dentro es un tubo de estos, ¿vale? De manera que el interior del tubo está comunicado con el líquido a medir, ¿vale? Y el extremo del tubo está cerrado, ¿vale? Mira, esta es la sección que tiene el tubo, ¿vale? Este extremo está cerrado. ¿Qué ocurre? Al entrar por aquí el líquido y estar, pues, sometido a presión, ¿vale? La fuerza que ejerce esa presión, pues resulta que como esto tiene cierta movilidad, por ser una cosa así, bueno, pues como veis, está abierto, ¿vale? Aquí ha representado punteado, ¿vale? Digamos por cierta oscilación que pudiera tener. ¿Qué sucede? Que como la superficie de la cara interior es menor que la superficie de la cara exterior, simplemente porque el diámetro del radio es menor, ¿vale? La fuerza aparece al estar sometido a presión en el interior, la fuerza neta que se ejerce sobre la cara externa es mayor que la que se ejerce sobre la cara interna. Y como resultante, pues aquello tiende a abrirse un poco, ¿vale? Como viene aquí. Entonces, esa apertura del tubo de Bourdon, ¿vale? Esa apertura, ¿ves? Pues mediante un mecanismo, ¿vale? Pues se registra y se amplifica
en la aguja que se mueve. ¿Vale? Así es como funcionan los manómetros normales para agua. ¿Vale? Tubo de Woodward. Bueno, y los manómetros de membrana, pues que están basados pues, en una membrana que la presión ejerce, digamos, pues aplasta esta membrana y también por un dispositivo pues se transmite mecánicamente, se registra la medida. ¿Vale? Son los 3 tipos de manómetros. Esto es interesante también, me lo parece por lo menos, ¿vale? Que es cómo es la escala en los manómetros de reloj. ¿Vale? Pues fijaros, sucede que según se mueva la aguja, en el sentido horario o antihorario, ¿vale? Habla de una presión creciente o decreciente, una presión absoluta creciente o decreciente. ¿Vale? Este manómetro, fijaros, tiene el 0 aquí, ¿vale? Aumenta en el sentido horario, ¿vale? Pues es un manómetro. Esto mide conforme la aguja sale del 0, ¿vale? Pues mide más presión, una presión creciente. Sin embargo, esto es un vacuómetro, ¿vale? Mira, un vacuómetro, este mide pulgadas de mercurio, ¿vale? Pues tiene el 0 en el otro extremo y crece, ¿vale? La aguja en sentido antihorario, ¿vale? En sentido antihorario. ¿Vale? Mira, lo que os decía antes. Una atmósfera... No digo nada. ¿Vale? Sentido antihorario. La posición del 0, ¿vale? Lo que os decía, los manómetros lo tiene a la izquierda, los vacuómetros lo tiene a la derecha y los manovacúómetros, ¿vale? Pues tienen el 0 en un punto intermedio. Aparte no tiene por qué ser simétrico. Algunos lo tienen aquí arriba, ¿vale? A las 12, digamos, otros los tienen aquí, otros lo tienen aquí, ¿vale? En un manovacúómetro el mismo reloj, ¿vale? Registra en un sentido presión positiva y en el otro sentido presión negativa, con este mismo criterio, ¿vale? El horario presión positiva y el antihorario presión negativa. Y en un manovacúómetro, fijaros que del 0, ¿vale? Al vacío absoluto hay un bar, ¿vale? Hay un bar. Entonces, imagínate, aquí hay 1 kilo, un bar, y en presión positiva puede llegar a 10 bares, con lo cual la graduación es completamente diferente, ¿vale? La escala no es la misma, no puede ser la misma. ¿Vale? Bueno, pues otro detalle de los manómetros. Vale, continuamos. Tengo las 2:17. Vale, voy a terminar el tema. Nos queda esto y unos ejemplitos. A ver, os voy a intentar explicar qué es la presión dinámica. ¿Vale? Esto no sabía si contarlo en la parte de hidráulica o en la parte de presión, pero creo que le voy a contar aquí, qué es la presión dinámica. Está relacionado con la hidráulica, con flujos y tal, pero voy a contarlo aquí, porque aquí estamos hablando de presión. A ver, lo primero es que no hay diferentes tipos de presión, ¿vale? La presión es presión, hablando física es presión absoluta, punto final, no hay más, ¿vale? La magnitud es una y solo una, fuerza dividido por superficie, ¿vale? Punto final. Pero, ¿vale? En el contexto de la hidráulica, debido a, bueno, pues a los diferentes estudios o ecuaciones que se obtienes, ¿vale? Pues se habla de una presión estática por oposición, se habla de una presión dinámica por oposición a una presión estática, ¿vale? Aparece como ese concepto, la presión dinámica, pero no es una presión, ¿vale? Porque la presión, ya os digo, es una y solo una, y es presión aquello que se puede medir con un manómetro de los que hemos visto, ¿vale? Ese es el concepto de presión, pero vamos a profundizar. Pero vamos a... ¿qué he puesto aquí? Vamos a ver 3 situaciones en las que se pone de manifiesto la presión en un líquido, ¿vale? Pero de manera diferente. A ver, si tenemos un pistón, aquí hay un líquido, ¿vale? Alguna fuerza, pues el manómetro, pues aquello sube de valor, ¿vale? Presión de primer tipo, donde divido la fuerza entre la superficie que la ejerce y obtengo aquello, bueno, lo veo, ¿no? Estoy sometiendo a lo que haya debajo, al fluido ese, a una presión. Perfecto. También veo que hay una presión cuando, sumergido en un líquido, ¿vale? Pues me encuentro a cierta profundidad, ¿vale? Y cuanto más profundo estoy en el líquido, pues más presión hay, ¿vale? Esa es la presión hidrostática, ¿vale? De alguna manera, la presión atmosférica, ¿vale? Es una presión de este tipo,
producida por la altura, digamos, de aire que tengo por encima. ¿Vale? Esta es la presión hidrostática. Y esta presión, ¿vale? La primera y la segunda, las puedo medir con un manómetro. ¿Vale? Aquí podría medir la presión con un manómetro. Pero hay una tercera situación, que es de donde viene la presión dinámica, y es, a ver, la presión que ejerce el chorro de un agua o una corriente, ¿vale? Pero aquí no hay ni fuerzas sobre pistones ni profundidad de agua, ¿vale? Es un poco lo que os decía al principio de tengo la manguera, sale un chorro de agua, pongo el dedo y digo, esto tiene mucha presión, ¿vale? Un poco viene todo por ahí, pero ya os decía al principio, o sea que ese agua no, ese agua está a presión atmosférica, punto final, no hay más, ¿vale? Pero relacionado con eso, ¿vale? Está la presión dinámica. Se llama dinámica porque siempre aparece, ¿vale? Cuando hay movimiento, es decir, con un flujo, cuando el agua, cuando el líquido, cuando el fluido tiene una velocidad, ¿vale? ¿Qué es la presión dinámica? ¿Cómo se define? Bueno, pues la presión dinámica es esta cantidad, ¿vale? Ese P3 que he llamado antes es un medio, densidad del fluido, por la velocidad que tiene al cuadrado. Eso es presión dinámica. Y os digo, no es una presión, porque esa cantidad con un manómetro de reloj no la puedo medir, no se puede cuantificar, ¿vale? No es eso. Esta presión está siempre asociada a un flujo, es decir, a un movimiento de agua. Si no hay movimiento, si la velocidad es cero, esta P3 es cero, claro, si V es cero, pues no hay presión dinámica. Por eso se llama así, ¿vale? Dinámica, a diferencia de las otras, ¿vale? Donde V es cero, ¿vale? Y se habla de presión estática, pero, a ver, esto es un poco por diferenciar o por saber a qué se está hablando, ¿vale? Bueno, cuando se escribe en fórmula, pues está claro lo que es, porque pones un medio de densidad velocidad al cuadrado, pero cuando se habla, y de hecho, por ejemplo, creo recordar, qué pena, lo tenía que poner aquí. Hay una parte, se me ha venido a la mente el flash ahora, hay una parte del RIPCI, ¿vale? Hay una parte del RIPCI, además es muy confusa. Hay una parte del RIPCI cuando habla de las BIES y habla de las pruebas de presión, te habla de presión dinámica. No me acuerdo cómo era, pero te dice, y la presión dinámica en la punta de la BIE no sé qué debe ser de tanto. Claro, esa presión dinámica realmente te está diciendo la velocidad que tiene que tener el agua. No es una presión que pudieras medir con un manómetro. Tenía que poner por aquí. Es que me ha unido el flash ahora. ¿Vale? Pero buscadlo. RIPCI en las BIES, ¿vale? Ahí aparece, te dice algo de la presión dinámica. ¿Qué ocurre? Esta cantidad de la presión dinámica es una magnitud que tiene dimensiones de presión, es decir, aquello son pascales, pero realmente está asociado, está relacionado con la energía cinética del flujo, ¿vale? No es una presión en sí porque no se puede medir con un manómetro, a diferencia de las otras dos, las que hemos llamado P1 y P2. Se queda con la energía cinética porque está relacionada con la velocidad. El líquido por sí siempre tiene una densidad, con lo cual depende de la velocidad del flujo. ¿Ok? ¿Cómo nos comemos esto? Bueno, pues para entender un poco en la presión dinámica o cómo se pone de manifiesto, ¿vale? Fijaros, si tenemos aquí una tubería, ¿vale? Esto es una tubería por la que hay agua, ¿vale? Fluye agua con esta velocidad, ¿vale? El dibujo es muy feo, pero es ilustrativo. Si ponemos aquí una columna, esto es un manómetro de columna, pues la altura que cogiera el líquido en esta columna indicaría la presión a la que está este líquido, ¿vale? De la misma manera que si pincho ahí un reloj de estos de Burgo, un manómetro de Burgo, ¿vale? Pues me dice, oye, 2 bares, esto está a 2 bares, vale, muy bien. Pero fijaros, si os digo, el flujo está en movimiento, ¿vale? Tiene una energía cinética. Si esa energía cinética se transformara en energía de presión, ¿vale? Pues la presión aumentaría de alguna manera, ¿no? Pues esa es la manera de ver o de visualizar, ¿vale? Cuánto es esa presión dinámica. Entonces, ¿cómo hago yo para detener el flujo? ¿Cómo transformo la energía cinética en energía de presión? Pues fijaros, si meto un tubo aquí en la tubería de esta manera, ¿vale? Meto aquí un tubo
¿vale?, cuya boca está abierta aquí, se enfrenta directamente al flujo. ¿Qué pasa? Que el agua viene por aquí, ¿vale? Empezaría a subir, ¿vale? Subiría más de esta altura, pero no saldría por aquí. Llegaría un momento en el que se detuviera, ¿vale? Pues bien, esta columna además que se produce es una medida, ¿vale?, de esa presión dinámica, porque ahí el flujo se ha detenido. Es decir, aquí la velocidad del agua es por la que sea, tiene una velocidad, pero aquí arriba el agua no se mueve porque aquello se detiene. Con lo cual hemos transformado la energía cinética en energía de presión, ¿vale? De manera que la diferencia de altura es THB menos HA, es decir, desde aquí hasta aquí, esta altura de columna de líquido, ¿vale?, en unidades de presión, es exactamente la presión dinámica, un medio de la densidad por la velocidad de la luz, ¿vale? Eso es la presión dinámica, ¿vale? A ver si con los siguientes ejemplos lo podemos ver un poco mejor. Vamos a suponer este esquema, ¿vale? Tenemos un depósito muy grande, enorme, ¿vale?, a una altura. Esta es la altura de agua del depósito, ¿vale? Si tenemos aquí en el fondo un manómetro, bueno, este depósito está comunicado con una tubería larga, ¿vale?, que tiene una válvula que está cerrada, ¿vale? La tubería está aquí cerrada, con lo cual esto está quieto, parado, la velocidad es cero, no hay flujo. Si ponemos aquí diferentes columnas, ¿vale?, son manómetros de columna, ¿vale?, pues la altura de la columna de líquido sería una medida de la presión que hay, ¿dónde? Aquí al fondo, ¿vale?, la misma que indicaría un manómetro de reloj. Pues bien, la presión en el fondo del depósito, la que marcaría este manómetro, y la presión en la tubería cerrada, la que marcaría este manómetro, es la misma, porque las alturas son las mismas, ¿vale? La presión debida a la altura del depósito es la misma que la presión en la altura debido a la altura de la tubería, ¿vale? La presión es la misma. Pero, ¿qué ocurre si abro la tubería? Si abro la válvula, perdón. Si abro la válvula, sale agua, ¿vale? Y aquí se establece un flujo. ¿Y qué le ocurriría a las columnas estas? Pues lo que le ocurriría es que bajarían un poquito, ¿vale? Bajarían un poquito, de forma que la altura de agua en la tubería, ¿vale?, pues disminuiría, ¿vale? Esta sería la altura de agua ahora en la tubería. Y aparece aquí una altura, digo, una altura o una pérdida de altura debida al flujo, ¿vale? Supongamos que el depósito es enorme, tengo por aquí el mar, ¿vale? Este sería un depósito muy grande. Esta altura no va a variar por más que se vacíe, ¿vale? Entonces, ¿cómo esto? ¿Por qué ha descendido aquí la altura de los manómetros estos? Porque resulta que la altura, la presión en el fondo del depósito, ¿vale?, la presión que hay aquí, la presión que alimenta de alguna manera la tubería, se emplea en dos cosas. Por una parte, en mantener en la altura la presión, ¿vale?, la presión real de la tubería, y en establecer el flujo, ¿vale?, con velocidad V. De forma que la presión del depósito se emplea en la presión de la tubería más un término que aparece ahora, donde aparece la velocidad del flujo, ¿vale? Y si pudiéramos medir la pérdida de altura esta que se ha perdido, ¿vale?, resulta que la altura del depósito sería la altura de la tubería más la altura del flujo. Pero cuando digo alturas, digo medir con una regla, ¿vale? Sería exactamente así, ¿vale? Lo que ha descendido, las columnas estas, sería una medida, ¿vale?, de esta cantidad, ¿vale? Eso es la presión dinámica, ¿vale? Es la que aparece, ¿vale?, cuando se establece un flujo, ¿vale? La presión se emplea en esas dos cosas, en mantener la presión real en la tubería, más en establecer el flujo. Fijaros, si hacemos el mismo invento de antes e intentamos medir esa pérdida de altura debido al flujo, ahora no tenemos en esta tubería no tenemos, digamos, el depósito que la alimenta, ¿no? Sabemos que, bueno, pues que está a cierta presión, ¿vale? Pues vamos a utilizar el manómetro ese de embocado a la dirección del flujo, ¿vale? Metemos aquí el tubo este, pero embocado a la dirección del flujo. Entonces, fijaros cómo los otros manómetros de columna, la altura que miden sería lo correspondiente a la presión estática, ¿vale? Pues el manómetro embocado
¿vale?, embocado a la dirección del flujo, ¿vale?, tendría más altura. ¿Cuánto de más? Pues esta altura de más, ¿vale?, que sería la correspondiente a la presión dinámica. Es decir, la presión del depósito, la que viene, presión del depósito que aquí no hay, pero la presión con que se alimenta esta tubería, es la presión de la tubería, ¿vale?, la estática, más la presión del flujo, ¿vale? ¿Lo veis aquí? La presión del depósito es la de la tubería más la del flujo. Esa es la idea de la presión dinámica. Se habla de una presión dinámica, presión estática y presión total, pues ya que tenemos las tres. La presión total, que es pues, la suma de la estática y la dinámica, de alguna manera es energía, digamos la energía que se emplea en presión, pues se transformará en energía cinética o en más energía de presión, ¿vale? Pero se establece ese balance, ¿vale? Si en términos de altura tenemos en el tubo curvado que se emboca al flujo, ¿vale?, tenemos una altura total, podemos hablar de una altura total, una altura sub cero, estática, una altura dinámica, ¿vale?, donde la suma se cumple, ¿vale? La altura total es esta altura más esta altura, ¿vale? La presión total es la presión estática más la presión dinámica. La presión total es la estática, correspondiente a esta altura H0, la que mediríamos con un manómetro de reloj, más la cantidad de la presión dinámica, ¿vale? La presión total es la correspondiente a la altura del líquido en el manómetro curvado. Insisto, ¿vale? La presión total y la presión dinámica no son presiones reales, ¿vale? Porque no se pueden medir con un manómetro, aparecen solo cuando hay una velocidad, ¿vale? Lo que pasa es que con este invento, ¿vale?, pues transformamos esa energía cinética en energía de presión y la podemos cuantificar, pero no son presión, ¿vale? Lo que pasa, claro, esa presión total ¿se puede medir? Sí, con este aparato, ¿vale? Midiendo, serían ROG por esa altura total. La presión estática, pues sería esta de aquí, ¿vale?, la que se mide con la que produce la altura pero sin embocar al flujo, ¿vale?, que sería ROG esa H0, y la presión dinámica pues sería ROG por esa HD, ¿vale?, por este incremento de más de la altura, ¿vale? Pero esa presión dinámica también es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, lo que he dicho antes, ¿vale? La cuestión es que si soy capaz, como esto es igual a esto, si soy capaz de medir esta diferencia de altura, ¿vale?, que se mide con una regla, soy capaz de determinar la velocidad. Y si se determina la velocidad, pues se determina el caudal. Ese es el misterio. Para la presión estática se mide con cualquier tipo de manómetro, de reloj, de columna, pero la presión dinámica solo con este dispositivo especial que he llamado el tubo curvado que se emboca al flujo, ¿vale? Y eso se llama tubo de Prandtl, ¿vale? Eso es un tubo de Prandtl. La presión total se mide con un tubo de Pitot, que en el fondo es el mismo aparato, el mismo dispositivo, según cómo conecte los tubos, ¿vale? Bueno, hay tres presiones, total, dinámica y estática, por lo menos que las sepamos diferenciar. La total y dinámica no son presiones reales. Para medir la dinámica o la total se emplea un tubo de Prandtl, ¿vale?, o tubo de Pitot, ¿vale?, que es con lo que se mide, por ejemplo, es lo que se mide la velocidad en los aviones. Utilizan esto, y ahora este cacharrito pues es, digamos, lo que hace es meter aire en el interior, frena ese aire, ¿vale?, y se puede medir pues la velocidad del aire que incide con el avión. O aquí en un flujo, si esto es una tubería, ¿vale?, pues fijaros, este tubo, ¿vale?, a este tubo le entra el agua directamente por aquí, ¿vale?, pero esta parte de aquí del tubo, ¿vale?, le entra el agua embocada aquí al flujo, ¿vale? Pues midiendo esa diferencia es como se puede medir la presión dinámica, ¿vale? Tubo de Prandtl. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna dudita? ¿No? Bueno.
Ya para terminar el tema, he planteado aquí algunas preguntas y unos problemitas, los vemos rápidamente. ¿Vale? Para que los tengáis, para darle un poquito de color a esto. El manómetro de la figura muestra una presión de 120 kilopascales. ¿Cuál es la presión equivalente? Claro, te pone soluciones en bares. Esta pregunta trata de qué. Pues, ¿qué hay que saber? Hay que saber que un bar son 10 a la 5 pascales. ¿Vale? Con lo cual, por la solución sería la B. ¿Vale? Entonces, sería un problema de saber la equivalencia exacta. Este también me temo. Dice, el manómetro muestra una presión de 775 milímetros. ¿Cuál es la presión equivalente? Bueno, y te pone torr, kilogramos centímetro cuadrado, bar y atmósfera. Claro, a ver, la primera, la A, no es, porque el torr es lo mismo que el milímetro, con lo cual esta la descarto, pero entre los otros valores, claro, encima te pone valores casi iguales. Hay que conocer la equivalencia entre milímetros y kilogramos, ¿vale? Y hacer una división, 2 divisiones, 3 divisiones y ver a cuál se corresponde, ¿vale? Resulta que la solución es la última. Si divido 7,85 entre 7,60 milímetros por atmósfera que hay, pues da el 1,033 atmósfera. ¿Vale? Esta es una pregunta de conocer exactamente las equivalencias entre unidades de presión. ¿Y esta qué me decís? Dice, el bacómetro de la imagen indica con su aguja 0,68 bares. ¿Qué respuesta es correcta? La absoluta es 0,32, la manométrica es menos 0,68, la presión de vacío es del 68%, todas son ciertas, ¿vale? Pues la respuesta correcta es... Todas son ciertas, ¿vale? Es la misma manera de referirnos a la misma presión, en este caso de vacío. ¿Ok? A ver este. Qué largo. Lo voy a leer, ¿vale? Dice, en el proceso de llenado de la botella de unera, el manómetro utilizado es el de la figura. Cuando la temperatura de la botella es de 50 grados, el manómetro marca exactamente 200 bares, ¿vale? Es decir, al llenar una botella, ¿vale? Meto aire y aquello se calienta, con lo cual la temperatura pues llega a 50 grados, ¿vale? Y dice que paro, o cuando llega a 50 grados, pues ese manómetro marca 200, que es lo conectado a la botella. Si no se carga más, ¿qué indicará el manómetro cuando la botella se enfríe a la temperatura ambiente de 15 grados? ¿Vale? Es decir, sabemos que al cargar una botella aquello se calienta, la presión marca un valor, pero cuando aquello se enfría, pues marca un poquito, o la presión que adquiere es un poco menor. ¿Vale? ¿Menor o mayor? No, menor. Vale. Pues muy bien, este es un problema, a ver. Esto es un problema de gases ideales, ¿vale? Aquello se calienta, se enfría, presión, pero lo he puesto aquí para interpretar correctamente, ¿vale? Los valores manométricos y absolutos de presión, ¿vale? Porque el enunciado nos dice siempre el manómetro. Es decir, las medidas que nos da son de presiones manométricas. Hay que aplicar la ley de Gay-Lussac, ¿vale? Que es la que dice que la presión dividido por la temperatura es constante. ¿Vale? Esa es una manera de enunciarla, o plantearla de esta manera, ¿vale? P1T1 igual a P2T2. ¿Esto qué demonios es? Pues es la evolución temporal de un sistema. En mi caso el sistema es la botella en un instante 1 y la botella en un instante 2, pasado el tiempo, ¿vale? 1 cuando termino de cargarla, ¿vale? 2 cuando se enfría. De manera, ¿qué es lo que sé? Que en el instante 1, cuando termino de cargarlo, la temperatura son 50 grados Celsius y la presión 200 era, ¿no? Y cuando se enfría, instante 2, la temperatura es 15 grados Celsius y la presión es lo que me pregunta, ¿vale? Con lo cual, tengo T1, P1, tengo T2, pues tengo que conocer P2, ¿vale? Pero por tratarse de una ley física, ¿vale? Hay que emplear valores absolutos, ¿vale? No los relativos, ¿vale? Aquí estamos hablando de valores relativos tanto de presión como de temperatura.
Con lo cual el T1 y el T2, ¿vale? Pues son 323 Kelvin y 288 Kelvin. ¿Vale? La presión 1 manométrica, que son 200 bares, pero la P1 absoluta, ¿vale? Pues son 201 bares. ¿Vale? Ese es el detalle. La presión P2, ¿vale? A 15 grados se obtiene despejando simplemente, es lo que os he dicho antes, ¿vale? Pues la P2 es P1 multiplicado por este cociente de temperaturas. Lo tengo todo, ¿vale? 201, cociente de temperaturas, pues me sale 179,2 bares, ¿vale? Pero esto es una presión absoluta, el resultado, por supuesto, es un valor absoluto. Lo que debo comparar, o lo que me pregunta que qué presión marca el manómetro, con lo cual voy a traducirlo a valor manométrico, ¿vale? El valor manométrico, pues ¿cuánto es? Pues 1 bar menos, 178,2. Con lo cual, esa es la respuesta correcta, ¿vale? Esa es la respuesta correcta. Ok. ¿Y este de qué va? Dice, esto es un ejemplito, un problemita para hacernos una idea del valor de cuánto es una presión dinámica, ¿vale? Con un caso, sí, este es bastante real, ¿no? Dice, una autobomba, bomberos, está suministrando agua a un tendido de 50 metros de longitud de manguera, ¿vale? De mangueras de 45 de diámetro. El manómetro de la bomba marca 15 bares, perfectamente real. Y el caudal suministrado es de 190 litros por minuto, ¿vale? Dice, calcular la presión dinámica del flujo. Bueno, para facilitarlo un poco me dice, dato. La velocidad del agua en manguera de 45 a 190 litros por minuto, para no hacer muchos cálculos, es de 2 metros por segundo. Es decir, nos dan ya la velocidad del agua en esa manguera con ese caudal. Realmente aquí hay un dato que no vale para nada, que son 50 metros de longitud de manguera. Eso no lo voy a utilizar para nada. Bueno, ¿cuánto es la presión dinámica? Bueno, es un medio de la densidad del agua por la velocidad que tenga al cuadrado. Densidad del agua, 1000, eso es un dato que no me van a dar en ningún problema, se supone que lo debo saber, 1000 kilos metro cúbico, 1 kilo por litro, como quiera. Y V, bueno, pues me lo ha dado también el problema, ¿vale? Es la velocidad, que son 2 metros por segundo. Pues sustituyendo, claro, todo, unidades SI, para que me dé una unidad SI, pues tengo un medio por 1000 por 2 al cuadrado, que son 2000 pascales. Si lo traduzco en bares, pues son 0,02 bares. ¿Vale? Entonces, fijaros, en un caso real, pues perfectamente válido, ¿vale? Pues 15 bares de presión, pues, bueno, se pueden dar con una manguera de 45, con ese caudal, que es un caudal normal para esa manguera de 45, haciendo un cálculo teórico, ¿vale? Pero bastante real, la presión dinámica es muy pequeña, o sea, 0,02 bares sobre 15 que está dando la bomba. ¿Vale? Es decir, se emplea en términos de presión, ¿vale? Se gasta poca presión en establecer el flujo. La energía de presión que proporciona la bomba, digamos, pues gasta poco en energía cinética, que es la que establece el flujo. ¿Vale? Lo que quiero ilustrar con esto es que las presiones dinámicas, aunque aparecen en las ecuaciones y tal, pero realmente son valores muy, muy pequeños. Bien. Y creo que... No, vale. Este es otro problema de presión típico. Vale, dice, ¿qué peso puede elevar un cojín neumático de baja presión, 0,6 bares, en forma de cubo de lado? Perdón. Un cojín neumático de baja presión en forma de cubo, ¿vale? Forma de cubo es la forma que tiene claro, que el cojín no es este, ¿eh? Esto es un cojín de alta, ¿vale? Esto es un cojín de baja. Este es cilíndrico, ¿vale? Pero aquí nos hablan de en forma de cubo, ¿vale? Cuyo lado son 90 centímetros. Dice, cuando apoya sobre la carga, solamente el 80% se entiende de la superficie de contacto del cojín con la carga. ¿Vale? Pues bueno, esto es un problema de presión, fuerzas y superficies. ¿Vale?
La fuerza ejercida por el cojín, si presión es fuerza dividido por superficie, la fuerza es presión por superficie. ¿Vale? La superficie efectiva del cojín es un dato que me están dando. Es el 80% del área de una cara del cubo. ¿Vale? Con lo cual, la superficie efectiva es la total, si son 90 centímetros de lado, ¿vale? Pues son 0,9 metros de lado al cuadrado, esta es la superficie total, pero el 80%, ¿vale? Este 0,8, el 80%, pues me da una superficie efectiva de 0,648 metros cuadrados. Con lo cual, la presión efectiva, la que actúa realmente sobre la carga, ¿vale? Y ojo, aquí sí es la manométrica, ¿vale? Es la manométrica, pues sería, son 0,6 bares, traducido a pascales, pues son 0,6 por 10 a la 5 pascales, un bar es 10 a la 5 pascales, opero el 10 a la 5 con el 0,6, me queda 6 por 10 a la 4, ¿vale? Esta sería la presión por la superficie y me viene el resultado en newton, ¿vale? 38.800, si quiero 39 kilonewton o si quiero 3,9 toneladas fuerzas. Esa sería la fuerza que ejerce ese cojín. A ver, alguien debería estar pensando, vamos a ver, si Manuel nos ha dicho todo el rato que en las leyes físicas metamos la presión absoluta, ¿por qué ahora mete la presión manométrica? ¿Vale? ¿Qué es la manométrica? Fijaros, aquí he puesto la manométrica. A ver, ¿por qué? Pues porque la presión manométrica es la efectiva, es decir, si evalúo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, por una parte tenemos la fuerza que ejerce el aire de dentro, ¿vale? Que sería una presión de 1,6, pero por otra parte, en sentido contrario, ¿vale? La presión atmosférica ejerce la misma fuerza sobre la misma superficie, ¿vale? De 1, ¿vale? Con lo cual, 1,6 menos 1 pues es el 0,6. Es decir, en un cojín la fuerza efectiva es la presión, es a través de la presión manométrica, ¿vale? Si pongo la presión absoluta, tengo que evaluar la fuerza que ejerce la presión atmosférica sobre la cara de afuera del cojín, ¿vale? Espero que esto quede claro. Muy bien. Y chicos y chicas, efectivamente, con esto hemos terminado. He terminado el tema este de presión. Si queréis preguntar algo, alguna duda, algún comentario, lo que queráis. No tienen dudas hoy. Parece que no hay dudas. Bueno, está bien. Si no, para la siguiente clase, pues retomo, bueno, si alguno estuviera viéndolo también online, pues retomo por si surge alguna duda. Pues muy bien. He terminado este tema y más para la semana que viene, ¿no, Ramón? Sí, correcto. Pues nada. Muchas Venga. gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene. Gracias. Muchas gracias. Un momentito, ¿hay una pregunta? Ah, vale. Nada, a ti, de nada, Karina.